Bueno, buenos días, yo soy Ana del Observatorio Metropolitano. Tenía pensado empezar la charla explicando un poco quiénes somos. Creo que esta es una de las razones por las cuales Paisaje Transversal nos ha invitado a estas jornadas, esperando que aumentáramos la presencia de ponentes no arquitectos. Desgraciadamente he venido yo, que sí que soy arquitecta urbanista, aunque dedicada al paisaje, y que en el fondo tiene todo el sentido porque yo coordiné la parte de los mapas del Atlas, de la publicación del libro Madrid, la suma de todos, que publicamos hace 2 años y que es el resultado de la primera investigación del Observatorio Metropolitano. El Observatorio Metropolitano se define a sí mismo como un colectivo de investigación militante compuesto por microinvestigaciones sobre el tema de la ciudad, específicamente sobre el tema de Madrid. Esto es interesante, yo creo, también en este contexto de los mapas y de la Escuela de Arquitectura por varias razones. Una es porque, digamos, no sé si heterogeneidad, pero sí variedad de los elementos que componen el Observatorio Metropolitano. Somos ahora mismo unas 15 personas con mayor o menor implicación, y la característica principal es que casi todos los miembros del observatorio están activamente implicados en procesos sociales. Esto es un diagrama que dibujamos hace tiempo tratando un poco de explicar cuál es esta amalgama de estructuras, de proyectos y de procesos en los cuales nos solapamos. Como veis, pues hay gente que tiene ciertas actividades profesionales que tienen que ver con el tema que nosotros estamos tratando. Pues hay gente que trabaja en la universidad o que está vinculada de alguna manera con la universidad, hay Isidro, que está en el Observatorio de la Sostenibilidad, hay gente que está en colectivos que son cooperativas de acción social, como puede ser Andaira. Pues Carolina trabaja en temas de producción cultural, que es uno de los temas que nosotros también estamos trabajando a través del proyecto de Atravesados por la Cultura. Hay gente que está implicada en las oficinas de derechos sociales, es decir, tratando con temas de migración, de precariedad, los efectos de la crisis. Hay gente que está directamente trabajando con migrantes a través del ferrocarril clandestino. Está el colectivo que surgió de esta misma escuela de laboratorio urbano, otro colectivo también de arquitectas y arquitectos que es Otro Hábitat. Área Ciega es un pequeño colectivo, por el momento un colectivo de 2, que trabajó también temas de producción cultural y ahora está un poco más parado. Hay gente que está en centros sociales, sea Seco, sea La Piluca. Y por último, un núcleo así bastante, yo creo, importante, de gente que está vinculado a Traficantes de Sueños, que es una cooperativa editorial de distribución y que tiene también una tienda y un taller de diseño. Y que es un proyecto que está activamente relacionado con la cultura libre y, digamos, todo lo que se mueve ahí en torno. Esta es una de las principales características del observatorio. Esto significa que a la hora de hacer nuestra primera investigación, y es algo que estamos repitiendo en la segunda, hacemos siempre una fase de enseñarnos las unas a las otras lo que sabemos. Hay sociólogos que dicen, bueno, pues es que los análisis sociológicos se hacen así y estos son los paradigmas, esto no sé qué. Las arquitectas ya dicen, bueno, pues es que desde el punto de vista del urbanismo, tal cual. Yo qué sé, la gente que está más implicada en investigación militante. Marta, por ejemplo, Malo, es una de las autoras se llama Nociones Comunes, precisamente, que es un libro que ha editado Traficantes sobre investigación militante. Y de esa manera intentamos al principio organizar este acervo común de lenguaje y de conocimiento, que luego nos permite también discutir, aunque si los que conocéis el libro sabéis que después ha habido investigaciones muy específicas que ha desarrollado cada uno de los grupos o de las personas, pero siempre teníamos como una especie de discusión cruzada donde el de enfrente podía decir, es que desde donde yo estoy, que es la sociología o que es más, tiene que ver más con el trabajo migrante o tiene que ver más con la arquitectura, tiene que ver más con el conocimiento de los flujos económicos, esto que estás contando se ve de esta otra manera. Y así íbamos engarzando, digamos, este conocimiento común en el que cada uno, evidentemente, cada una tiene sus especificidades. Yo puedo contar más o menos cuál es la idea que hemos desarrollado entre todas sobre los migrantes y las fronteras internas, pero evidentemente Débora pues, es la que tiene ahí el discurso más marcado. De la misma manera, cuando nos invitan a hablar de
de ciudad y de formación de territorio, pues yo qué sé, no va la gente más dedicada a los flujos financieros. Pero esto lo que hace también es que el Observatorio Metropolitano es el espacio que nosotras hemos encontrado para pensar juntas, para pensar desde todos estos puntos de vista y para pensar sobre las herramientas teóricas de las que nos podemos dotar a nosotras y a los movimientos sociales con los que trabajamos para actuar. Entonces, también es bastante, digamos, un poco extraño, ¿no? Porque por una parte el Observatorio Metropolitano, repito, genera teoría en unidades de 600 páginas, pero por otra parte, es decir, el nuevo libro, momento de publicidad, es sobre la crisis de Manuel Rodríguez y Isidro López, son otras 450 páginas por si alguien pensaba echarle un vistazo, que sepáis que es otro megaladrillo sobre qué pasa, se llama Fin de ciclo, y es sobre la crisis y qué pasa después de la crisis. Pero bueno, quiero decir que esa tendencia a generar un conocimiento que nosotros queremos que sea sustentado por investigación y por datos y que sea comparable a la investigación académica, no es en absoluto una investigación académica, porque nosotros partimos de una investigación que es situada y que intenta de alguna manera romper esta dicotomía entre el objeto que es estudiado y el estudiador, ¿no? El investigador no es un sujeto neutro, sino que inevitablemente, porque tenemos cuerpos, estamos habitando unos espacios y estas relaciones pues generan un conocimiento que es subjetivo por sí, lo cual no nos parece ningún problema siempre que se defina cuál es esa subjetividad, siempre que se defina desde dónde estás hablando, con quién estás pensando y para qué estás haciendo las cosas. Esto, aunque parece una cosa muy... Yo estaba repasando nuestras notas de cuando hablábamos del observatorio, quién somos, qué hacemos, todas estas cosas de la investigación militante. Lo que me parecía curioso, mientras estaba hablando Miguel, es que todo esto se puede aplicar a los mapas también. Nosotros cuando hicimos las cartografías, pues había como un grupo de gente que pensaba que había que sacar todos los datos hiper rigurosos, como todo que estuviese planeamiento aceptado en su definición final y todo construido y todo el mismo año y toda la misma fuente. Y yo decía, no, vamos a hacer unos mapas que van a ser, digamos, en perspectiva. No son unos mapas desde arriba, ¿no? Esta visión de Google de cuando ves el territorio, lo ves todo y eres capaz de decir cómo son las cosas. Es un mapa en perspectiva, en el sentido que la cónica es una deformación total, lo que está cerca parece más grande, lo que está lejos parece más pequeño y hay cosas que no ves porque hay otras cosas delante. Lo que le salva a la cónica de ser realmente un delirio imaginativo es que tú dices, es que yo estoy aquí, este es mi punto de vista, estoy mirando para allá y esta es mi línea del horizonte. Ergo, ya puedes empezar a deconstruir esa deformación y saber que lo que está allí lejos es tan grande como lo que está cerca, pero está más lejos. Y de esa manera, este pequeño atlas del libro de Madrid, la suma de todos, pues tiene unas 30 páginas donde se explica cada icono, por qué es relevante el icono, qué es lo que está representando el icono y de dónde se ha sacado. Y ahí ya se empiezan a mezclar todo tipo de fuentes y consideraciones, por mi parte, tampoco demasiado problema, ¿no? Está hecho, digamos, del pensar con los otros y pensar desde nosotros, es decir, crear un conocimiento desde y un conocimiento con los otros, a nosotros nos parece, digamos, como decía, la base de lo que puede un poco cortocircuitar esta historia, que es una de las bases que venía en el taller, ¿no?, que vais a desarrollar la semana que viene, que decía cómo hacer un mejor entendimiento para los ciudadanos. Nosotros no hemos hecho los mapas de observatorio para que los ciudadanos entiendan nada. Nosotros hemos hecho los mapas de observatorio para ver si nosotras podemos lograr entender algo, que yo creo que es distinto, es un punto de vista, quizás alguien podría decir que son pequeños matices, yo creo que es básico, y por otra parte es también la base de algo que voy a explicar un poco después, que son el tema de las cartografías tácticas, del trabajo que llevamos desarrollando desde hace varios años sobre el tema de los mapas. Fue este trabajo sobre las cartografías tácticas lo que a mí me llevó a proponer el tema del Atlas. El Atlas, como veíais aunque no tiene le llamo Atlas, aunque no tiene absolutamente ninguna ambición totalizadora de nada, y estuvo realizado, firmado por Área Ciega, porque es el espacio en el que yo desarrollé esta investigación, y Andaira, que son Sabine y Nuria, que es esta cooperativa de acción social.
Los mapas que pretendían. Los mapas pretendían, de alguna manera, representar en el territorio lo que estaba contando el libro, básicamente. Es muy difícil, evidentemente, resumir, esto sería el mapa del Madrid global, resumir todo lo que dice Manuel Rodríguez sobre el Madrid como ciudad global de segundo orden y por qué se engarza en eso, en un mapa de más o menos la Comunidad de Madrid, pero al menos intentamos representar, como digo, cuáles son los iconos relevantes, cuáles son los elementos relevantes y qué relación tiene esto con el territorio. Pues aquí teníamos las empresas, teníamos los centros de negocios, teníamos también los nodos logísticos y las medias nacionales y también las áreas donde se articulan los hoteles de 4 y 5 estrellas. Esto tenía que ver y tiene que ver con el sector de servicios, es decir, enlazar el sector de producción financiera con el sector de servicios, lo que nos permitía también era, digamos, visualizar de alguna manera la articulación entre la creación de la Global Class, que está relacionada con la producción de estos servicios, y este servoproletariado que se articulaba alrededor de los servicios que se necesitan dar a esta Global Class. Otro de los mapas que hicimos era que tiene que ver más con interacciones en el territorio, es decir, la construcción del territorio. Por supuesto, pues todo el tema de los PAUs, que está ahí representado con el icono de algunos de ellos, y otras operaciones con el icono de los pelotazos, las remodelaciones del centro, las grandes obras de la M30 que estaban en aquel momento, las radiales, pero también desde el principio un poco una pequeña intención de representar los conflictos a la vez. Es decir, los mapas tenían nuestra investigación, los mapas hasta cierto punto, tienen este doble análisis, que por una parte es el análisis del poder y por otra parte es el análisis de las resistencias. En nuestra experiencia con las cartografías tácticas, en mi experiencia con las cartografías tácticas que conozco, realmente es mucho más fácil representar el poder que representar las resistencias. Esto tiene también que ver con dónde están los datos y dónde está el conocimiento. Muchos más datos y mucho más conocimiento generado a partir de las estructuras de poder que a partir de los movimientos sociales y los movimientos de resistencia. Además, las estructuras de resistencia son mucho más flexibles, aparecen, desaparecen, van, vienen, como ya decía Miguel, pues haces un mapa ni siquiera de Madrid, haces un mapa de centros sociales ahora y dentro de 6 meses pues han desaparecido, han cambiado de sitios, unos están, otros no están, y esto está constantemente en movimiento, lo cual lo hace muy difícil. Luego tienes también el problema, comentaron también iconoclastistas cuando estaban en Málaga, que los movimientos sociales, por su propia fragilidad, tienen también ciertas reticencias a ser públicamente representados y localizados, por razones que todos nos podemos imaginar. O sea, hasta qué punto le conviene a un centro social que pongas públicamente en todas partes que está ahí, hasta qué punto ciertas redes muy precarias les conviene ese tipo de cosas. Esto era un mapa de la producción cultural, donde pues se veía también un poco el hecho de tanto la producción cultural independiente a través de las radios, como las grandes ferias, los espectáculos que da la cara esta de Miki, pero también los teatros y todo esto. Bueno, en realidad las representaciones del territorio que dan son bastante obvias, ¿no? La mayor parte de los espectáculos y de museos están en el centro de Madrid, alrededor del llamado eje de los museos, precisamente. Esta, que también es, yo creo, muy conocida, pero realmente sigue explicando muchas cosas. La dicotomía norte-sur en Madrid es una dicotomía noreste-sureste, donde en la parte de arriba están los campos de golf, las universidades privadas, los hospitales privados, todas las gated communities, todos los espacios de valor ambiental y las rentas más altas. Y por la parte de abajo tienes todos los vertederos, tienes todos los polígonos industriales, los territorios más degradados y las rentas más bajas. Esto, digamos que tampoco es algo que a nadie le vaya a chocar, pero yo creo que es también interesante haberlo visto.